El sistema nervioso constituye el sistema de control más importante del organismo. Junto con él, el sistema endocrino desempeña la mayoría de las funciones de regulación. En general, controla las actividades rápidas del cuerpo, como las contracciones musculares, los fenómenos viscerales que evolucionan rápidamente e incluso las secreciones de algunas glándulas endocrinas. En cambio, el sistema endocrino regula principalmente las funciones metabólicas del organismo. El sistema nervioso central está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto las cognitivas como las emocionales. Sus partes más importantes son: anatomía del encéfalo, que se divide en cerebro, cerebelo, tronco del encéfalo; médula espinal, que se divide en sistema nervioso periférico, sistema nervioso autónomo y vegetativo, y a su vez se divide en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. La médula espinal es la columna de tejido nervioso que se extiende hacia abajo desde el cráneo hasta el centro de la espalda. Está cubierta por 3 capas delgadas de tejido de protección que se llaman membranas. La médula espinal y las membranas están rodeadas por las vértebras, huesos de la espalda. El sistema nervioso periférico está constituido por el tejido nervioso que se encuentra fuera del sistema nervioso central, representado fundamentalmente por los nervios periféricos que inervan los músculos y los órganos. El sistema nervioso autónomo o vegetativo regula las funciones internas del organismo con objeto de mantener el equilibrio fisiológico. Controla la mayor parte de la actividad involuntaria de los órganos y las glándulas, tales como el ritmo cardíaco, la digestión o la secreción de hormonas. Se clasifican en sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso central es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, que procesa y memoriza continuamente, adaptando las respuestas del cuerpo a las condiciones internas o externas. Está constituido por 7 partes principales: encéfalo anterior, que se subdivide en 2 partes, hemisferios cerebrales, diencéfalo, tálamo e hipotálamo; tronco encefálico, mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo, cerebelo y médula espinal. El encéfalo se divide en 3 grandes regiones: el prosencéfalo, que se subdivide en diencéfalo y hemisferios cerebrales; el mesencéfalo y el rombencéfalo, que está subdividido por bulbo raquídeo, protuberancia y cerebelo. Todo el neuraje está protegido por estructuras óseas, cráneo y columna vertebral, y por 3 membranas denominadas meninges. Las meninges se denominan duramadre, aracnoides y piamadre. Duramadre es dura, fibrosa y brillante. Se distinguen en 2 partes. Duramadre craneal está adherida a los huesos del cráneo y contiene los senos venosos, donde se recoge la sangre venosa del cerebro, y que a su vez se encuentra el tentorio o tienda del cerebelo, un tabique transversal tendido en la parte posterior de la cavidad craneal que separa la fosa cerebral de la fosa cerebelosa. 2. Duramadre espinal. Encierra por completo la médula espinal, se adhiere al agujero occipital y por abajo termina a nivel de las vértebras sacras, formando un embudo, el cono dural. La aracnoides es una membrana transparente que cubre el encéfalo laxamente y no se introduce en las circunvalaciones cerebrales. La piamadre es una membrana delgada adherida al neuroeje que contiene una gran cantidad de pequeños vasos sanguíneos y linfáticos, y está unida íntimamente a la superficie cerebral. El encéfalo aparece dividido en 3 partes distintas pero conectadas: cerebro, la mayor parte del encéfalo; cerebelo, tronco del encéfalo. El término tronco o tallo del encéfalo se refiere a todas las estructuras que hay entre el cerebro y la médula espinal. Esto es el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. El encéfalo está protegido por el cráneo y además cubierto por las meninges. Cerebro
Constituye la masa principal del encéfalo y es el lugar donde llegan las señales procedentes de los órganos, de los sentidos, de las terminaciones nerviosas nociceptivas y los propioceptivas. El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo. Tálamo. Esta parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido gris situadas dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. Es un centro de integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Hipotálamo. Está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del cerebro. Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno del organismo. El tronco del encéfalo está dividido anatómicamente en mesencéfalo o cerebro medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo. El mesencéfalo se compone de tres partes: la primera en los pendículos cerebrales, sistemas de fibras que conducen los impulsos hacia y desde la corteza cerebral. La segunda la forman los tubérculos cuadrigéminos, cuatro cuerpos a los que llega información visual y auditiva. La tercera parte es el canal central denominado acueducto de Silvio, alrededor del cual se localiza la sustancia gris. Protuberancia o puente. Situada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, está localizada enfrente del cerebelo. Consiste en fibras nerviosas blancas y transversales y longitudinales entrelazadas que conforman una red compleja unida al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios. Bulbo raquídeo o médula oblongada. Situado entre la médula espinal y la protuberancia, el bulbo raquídeo constituye en realidad una extensión en forma de pirámide de la médula espinal. El sistema límbico, formado por partes de tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, cuerpo calloso, septum y mesencéfalo, constituye una unidad funcional del encéfalo. El sistema límbico mantiene estrechas interacciones bioquímicas y nerviosas con la corteza cerebral, considerándosele como elemento encefálico encargado de la memoria, las emociones, la atención y el aprendizaje. Pares craneales. Hay 12 pares de nervios craneales simétricos entre sí que salen de la base del encéfalo, se distribuyen a lo largo de las diferentes estructuras de la cabeza y cuello y se enumeran de adelante hacia atrás en el mismo orden en el que se originan. 1. Olfatorio. 2. Óptico. 3. Oculomotor. 4. Traclear. 5. Trigemino. 6. Abduce. 7. Facial. 8. Vestibular. 9. Gosofaríngeo. 10. Vago. 11. Accesorio. 12. Hipogloso. Vascularización. El oxígeno y la glucosa llegan a las células nerviosas por pares de arterias craneales. Justo debajo del cuello, cada una de las dos arterias carótidas comunes se dividen en una rama externa, la carótida externa que lleva sangre a la parte externa craneal, y una rama interna, la carótida interna que lleva sangre a la porción anterior del cerebro. Las dos arterias vertebrales se unen formando la arteria basilar que irriga la parte posterior del cerebro. Médula espinal. Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. La médula espinal está dividida de forma parcial en dos mitades laterales por un surco medio hacia la parte dorsal y una hendidura ventral hacia la parte anterior. De cada lado de la médula surgen 31 pares de nervios espinales, cada uno de los cuales tiene una raíz anterior y otra posterior. Los nervios espinales se dividen en nervios cervicales. Existen 8 pares denominados C1 a C8. Nervios torácicos. Existen 12 pares denominados T1 a T2. Nervios lumbrales. Existen 5 pares llamados L1 a L5. Nervios sacros. Existen 5 pares denominados S1 a S5. Nervios coxígeos. Existe un par. Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al descender por el último tramo de la columna vertebral. Ganglios.
Las fibras sensitivas contenidas en los nervios craneales y espinales no son sino prolongaciones de determinadas células nerviosas, agrupadas en pequeños cúmulos situados fuera del neuroeje, los ganglios cerebroespinales. Los ganglios anexos a los nervios espinales son iguales entre sí en forma, dimensión y posición. Los ganglios de los nervios craneales tienen por el contrario una forma, dimensión y posición mucho más variable. Sin embargo, las funciones y la constitución histológica son muy similares para ambos tipos de ganglios. Nervios craneales y espinales. Los nervios craneales y espinales se presentan como cordones de color blanquecino y brillante. Están formados por el conjunto de muchas fibras nerviosas, casi todas revestidas de vaina mielénica. Todos los nervios craneales y espinales resultan de la unión de fibras que salen del encéfalo o de la médula espinal. Clasificación de los nervios. Los nervios se clasifican según el tipo de impulsos que transporta. Nervio sensitivo somático, nervio que recoge impulsos sensitivos relativos a la llamada vida de relación, es decir, no referentes a la actividad de las vísceras. Nervio motor somático, un nervio que transporta impulsos motores a los músculos voluntarios. Nervio sensitivo visceral, un nervio que recoge la sensibilidad de las vísceras. Y nervio lector visceral, un nervio que transporta a las vísceras impulsos motores secretores.